que es muy interesante a los que les gusta la política. Este es netamente político. Bueno, en la actualidad los estudiantes son apolíticos. ¿Qué decía el gran Aristóteles de un ser apolítico? Decía lo siguiente: solo puede ser apolítico o una divinidad, es decir, alguien que no está viviendo con nosotros en la ciudad, según lo que planteaba Aristóteles, o los animales, porque por más que estén viviendo en la ciudad, no tienen injerencia ni pensamiento político. Entonces dice, ¿no? Un ser apolítico no sería o una divinidad o un animal. Y dice Aristóteles, te aseguro que tú no eres una divinidad. ¿Ya listo? Entonces, no he entendido lo que dice Aristóteles. Pero bueno, Aristóteles dice entonces que todo ser humano, porque vive en la ciudad, es decir, en la polis, en la ciudad, tiene que tener pues una vida, una participación política. De hecho, este tema se trata en la política. Salimos de un campo de la geografía y nos metemos a la política. Y es que es así. El concepto de la geopolítica es la ciencia política, no le pertenece a la ciencia geográfica. ¿Ya? Lo que le pertenece a la ciencia geográfica es la geografía política. Pero esto no es geografía política, es geopolítica. ¿Ya? Entonces, el que estudia geografía política es geógrafo. ¿Ya? ¿Vieron? El que estudia la ciencia política es politólogo, es político. ¿Benito? Como nuestro último presidente, bueno, politólogo, fue Ollanthumala, si se gloriaba de que era politólogo. Bueno, son como muchas cosas que podemos decir de eso, ¿no? Pero tenemos la ciencia política, ¿en qué se basa? Se basa en la geografía política. Tiene sus inicios en la geografía política. ¿Ya? La geografía política pues se va a encargar de distribuir al país, ¿ya? Especialmente todos los estudios de la distribución del país, geografía política. ¿Y de qué es esto de la geopolítica? Es una ciencia política que estudia la relación de influencia del espacio geográfico del país, en este caso puede ser, en la política del Estado. ¿Ya, amiguitos? Esto es lo que estudia un politólogo. Y entonces hacemos una introducción a la política. Tenemos así, la palabra geopolítica viene del geo, que es tierra, y política, ya que es política. El que le pone el término es el señor Geijer, Rudolf Geijer, sueco. Tenemos así otros muchos representantes contemporáneos, pero tenemos de hecho sus antecedentes. ¿Ya? Esto es ciencia geopolítica, ciencia política, pero tenemos personajes que han hablado de política anteriormente, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de el padre de la historia, también tenía que ver con estas cosas. Y tenemos también a Sócrates, Platón, especialmente Platón tiene una obra que se llama La República, ¿no? Que habla de política. Aristóteles, que más o menos te van comentando qué decía Aristóteles, la importancia de la política. ¿Ya? El ser humano que no participa en política, él dice que eres un animal. No eres un animal. ¿Ya? Y lamentablemente los peruanos nos caracterizamos por ser apolíticos, o sea, no nos queremos meter en política. Eso ya porque nuestro medio ambiente, el medio político es tan corrupto que el Perón dice, ya no quiero saber nada, solamente quiero ganar mi plata. Pero eso ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con todo eso? Eso lo que trae como consecuencia es que el político viva como tú en casa. Como tú no te preocupas y ni sabes, él sigue robando. Y se cumple el dicho. El vivo, es el político, vive del sonso, que es el que trabaja. El vivo vive del sonso y el sonso vive de su trabajo. Es lo que quiere el político, que tú no te metas en política para que él sí se meta y haga lo que quiera. Entonces, por favor, ¿qué país es el más justo hablando en política? Es pues justamente el país menos corrupto, donde la gente se mete más en política. Estamos hablando de los países nórdicos. Si tú ves los diversos regímenes políticos, económicos, demográficos, tú te vas a dar cuenta que los países nórdicos tienen la mejor educación, la menor corrupción. ¿Y eso por qué? En gran parte porque la mayor parte de las personas participan en la política, es decir, fiscalizan al político, es decir, hacen valer sus derechos políticos, lo que se llama rendición de cuentas. Como son profesionales, la mayoría son profesionales, entonces tienen el tiempo suficiente, van a ver las cuentas de la municipalidad, de las alcaldías, a ver cómo van las cuentas. Ah, acá hay un negocio turbio, no me entiendes.
¿Ya? Ojo, un factor importante en estos países nórdicos es que son países de economía mixta, es decir, tienen en parte capitalista y en parte socialista. Es decir, te pueden cobrar inclusive 40% de tu sueldo en impuestos, o sea, bastante alto. Pero también pues, te dan una buena educación, una buena salud, tienes todo lo que tú necesitas. O sea, más o menos como si fuera un país socialista, donde el Estado te da todo lo que tú necesitas. Entonces hay esa conectividad entre lo que es la parte capitalista y la versión socialista. Un país mixto va a ser los países nórdicos. Muy interesante. ¿Ya? Acá tenemos entonces otro como Santo Tomás Moro, ya que fue asesinado en la época de un rey, ¿verdad? Enrique VIII, por también sus ideas políticas, pero especialmente coyunturales. Cuando hablamos de coyuntural, estamos hablando de la realidad nacional. ¿Ya? La realidad nacional es la situación del país. Esto puede ser de modo coyuntural, es decir, lo que exclusivamente le sucedía en Inglaterra en la época de Enrique VIII, algo coyuntural, pero también pues, estamos hablando de algo estructural, una realidad estructural. Podemos decir, por ejemplo, un país está momentáneamente en crisis, ya eso puede ser algo coyuntural, pero este país siempre ha sido potencia, es algo estructural. Como lo podemos ver de Japón, un país que se considera fuerte, que influye en otros, también Estados Unidos, por ejemplo. ¿Cómo es eso que Japón, tras la guerra mundial, quedó coyunturalmente débil? Pero estructuralmente es un país fuerte, tiene un gran nacionalismo, gente que ama a su patria, gente que tiene identidad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, de momento fueron destruidos, pero como estructuralmente son fuertes, son un país fuerte, salieron. Y es lo que se llama el milagro japonés. O atendemos nosotros a Alemania, la que le consideran la ciudad Fénix, ¿no? Que 2 veces ha salido de la miseria y otra vez vuelve a ser potencia mundial. La ciudad de Berlín. Entonces así tenemos niñitos ya como hay cuestiones que son coyunturales o cosas que son estructurales. Así tenemos, Tomás Moro tuvo pues una coyuntura en la cual Enrique VIII quería separarse de su mujer, ¿no? Casarse con otro, etcétera, etcétera, ¿no? Muy importante fue su obra que escribe es Utopía, ¿ya? Sobre la política. Y la ilustración tenemos muchos personajes, como Voltaire, Diderot, Rousseau, ya que hablan de la política, o un chistoso como Nicolás Maquiavelo, ¿no? Lamentablemente nuestros políticos peruanos son más maquiavélicos, es decir, ¿qué nos dice Nicolás Maquiavelo? El fin justifica los medios, ¿no? Entonces cuando hablamos de Alberto Fujimori, decimos, ¿no? ¿Qué hizo? Hizo tantas cosas malas, no, pero hizo esto bueno. O sea, el fin justifica los medios, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esterilizó cientos de miles de mujeres, no, pero era para que salgan de la pobreza, para que no haya pobreza, ¿viste? Hasta tú eres más maquiavélico. El fin no puede justificar los medios. Bueno, esos son personajes que se meten dentro de la ilustración y hasta el día de hoy su pensamiento está fuerte en nuestra mente, aunque no lo sepamos. Entonces así tenemos también los elementos del Estado. ¿Cuáles son estos? Principalmente se consideran 3, el gobierno, la nación y el territorio, pero también la soberanía. ¿Qué es el gobierno? Bueno, los que deciden, pues, el gobierno son un conjunto de personas que están decidiendo. Y llama la atención cuando Keiko y su partido dicen, pero nosotros no hemos sido gobierno. ¿Cómo no? ¿Acaso no hay 3 niveles de gobierno? El gobierno central, el gobierno regional, el gobierno local, y dentro de lo que es el gobierno central están los 3 poderes del Estado. Está el legislativo, o sea, están los congresistas, que dicen que no han sido gobiernos. Entonces, si tenemos los 3 niveles de gobierno que tenemos actualmente en nuestro país, por ejemplo, ahí tenemos el gobierno, todos los gobiernos que tienen la autoridad. Y en la actualidad de nuestro país, ¿cómo es que alguien es gobernante? ¿No? Especialmente el gobernante va a ser el presidente, ¿no? El primer gobernante. ¿Cómo es que alguien en la actualidad llega a ser gobierno? Mediante lo que llamamos en teoría elecciones. Claro, esto es mentira, ¿no? Las elecciones son en gran parte mentira. ¿Ya? Hay muchísimos fraudes, no solamente hoy, siempre ha existido y seguirá existiendo. ¿Ya? Y en los países débiles, mucho más. Es decir, ¿cuántos ingenieros del sistema se dedican a ver la corrupción de un voto electrónico? Difícilmente, pero en un país donde hay muchísimos ingenieros que se meten a ver el asunto de que si fue o no
fraude, entonces la presión social es mayor. ¿Ya bien? Entonces, ¿cómo va entonces nuestra realidad nacional? Nuestra realidad nacional, nuestra situación es que en el Perú hay poca fiscalización. Eso es parte de nuestra realidad nacional. ¿Y quiénes son los que pueden fiscalizar? La clase media puede fiscalizar. Los ricos no se van a fiscalizar a sí mismos. ¿Ya bien? Difícil que un rico fiscalice a otro. Lo haría solamente para denunciarlo y quitarle el poder, o sea, quedarse con el poder, lo que se llama grupo de poder. Pero en términos generales, las personas que quieren hacer teoría, el bien, solamente por hacerlo, ya, eso sería la clase media, muy posiblemente. ¿Por qué? ¿Y por qué no los pobres? Porque el pobre apenas si tiene tiempo para comer y dormir, trabajar y dormir, no tiene tiempo. Mientras la clase media tiene empresas y los pobres trabajan para él. Entonces se da el tiempo, el lujo de hacer otras muchas cosas, como denunciar, estar detrás de los abogados, etcétera, etcétera. Y aparte tiene un poder económico medio, que un pobre pues no tiene. Tú no tienes pues familias, abogados, jueces, ingenieros, médicos, ministros, la clase media sí lo tiene. Entonces tiene un poder, tiene un poder, tiene una influencia. Ahí tenemos el gobierno, los que gobiernan, los que deciden. Y si tú ves toda la noticia del Congreso, los que nos gobiernan están a favor del pueblo o de las empresas. De las empresas. Y que tienen que saber que cuando se hace la ciencia geopolítica, el mundo estaba dividido todavía en países. Pero hoy el mundo ya no está dividido en países, hoy está dividido en empresas y empresas transnacionales. Ya no se decide por el bien del país, ahora se decide por el bien de un grupo de empresarios. ¿Cierto? Entonces, esta geopolítica nace en un contexto histórico de 1800, inicio de 1900. Es más, la geopolítica se centra en una justificación teórica para la Primera Guerra Mundial. Es decir, no simplemente se hace guerra porque quiero hacer guerra, sino que vamos a poner un pretexto. Y este pretexto tiene que ser supuestamente fundamentado. Ahí lo tenemos en el padre de la geopolítica, Federico Ratzel. Él nos va a hablar de que este núcleo vital, es decir, su capital, tiene que crecer, expandirse, necesita expandirse, porque dice, Alemania ya está al tope, su poder está al tope y tiene que expandirse. Eso es lo que le toca por derecho, la ley, la naturaleza, así lo decide, tiene que influenciar, crecer. Y cada estado tiene que hacer lo mismo, es un estado fuerte. Alemania está en el corazón de Europa y tiene que dominar Europa. Es decir, estamos hablando de una palabra dominación. No estamos hablando de influenciar, estamos hablando de dominar. No estamos hablando de hacer el bien a Europa, estamos hablando de adueñarse del mundo. Y tú cuando ves los dibujitos, ¿no? Tú te ríes, ¿no? Voy a adueñarme del mundo. Eso no es dibujito solamente, eso es verdad. Para los pobres más ricos de verdad. Entonces tenemos asimismos el gobierno, ya tenemos los tres niveles de gobierno. Tenemos también diversas formas de gobierno. En la actualidad, ¿cuál es nuestra forma de gobierno? Supuestamente. Somos una república, ¿verdad? Democrática. ¿Qué significa república? Res public, es decir, cosa de todos, cosa del público. Es decir, aquí este gobierno es para todos, por todos y para todos. Es decir, democracia, el gobierno del pueblo. ¿Y esto está en base a qué? A las ideas de la ilustración, por ejemplo. Bueno, lo último que se ha vivido fue la ilustración. Esto puede ser algo más antiguo, pero especialmente en la ilustración. Así tenemos niñitos que hablamos de democracia y hablamos entonces de la Revolución Francesa. Inclusive antes fue la Revolución Norteamericana, donde, ¿qué decían los nuevos norteamericanos? Porque a los verdaderos norteamericanos los asesinaron, los extinguieron, estos desgraciados. ¿Ya? A los nativos, ¿verdad? Claro, los exterminaron prácticamente. Estos nuevos norteamericanos se separaron de la corona inglesa, ¿verdad? Diciendo, acá el rey inglés quiere cobrar los impuestos cuando él no ha puesto acá ni un solo libre esterlina. Nosotros somos los que manejamos aquí la plata, nosotros vamos al mercado y este país es nuestro, no del rey, no del rey. Y sublevaron, ¿verdad? Es decir, aquí quien manda somos nosotros. Y están refiriéndose a los empresarios, ¿verdad? A los burgueses. A los burgueses. Entonces, fíjate, así tenemos que en la actualidad supuestamente estamos en una república,
o sea, cosas de todos. Pero si tú analizas la historia como la Revolución Francesa, tras la Revolución Francesa, ¿todos se adueñaron del país o solamente los burgueses? Solo los burgueses, los campesinos seguían siendo pobres, ¿verdad? O sea, no cambió. La Revolución Francesa fue un engaño, un Estado. Utilizar al pueblo para sus intereses, de parte de los empresarios, los burgueses. ¿Listo? Y en la actualidad vivimos en lo mismo. Supuesta democracia, pero en realidad no vivimos en democracia, vivimos en otro gobierno. ¿Cómo se llama? Oligarquía. Es otra forma de gobierno. ¿Ya? La oligarquía, su nombre lo dice, ahora como tiene una república aristocrática. ¿Cómo se dice? ¿No? O sea, el gobierno de unos cuantos. ¿Y estos cuantos de qué se caracteriza? O sea, los hombres más ricos del país. Ya estamos en una plutocracia, varios tipos de gobierno. ¿No? Entonces tenemos que estos oligarcas se destinan a gobernar el país. En la actualidad tenemos oligarquía, aunque tiene una apariencia de democracia. Tiene una apariencia. Y en realidad eso es en todo el planeta. También tenemos la monarquía, ¿verdad? Uno solo, uno solo. Esa es la época del rey. O lo que también serían las dictaduras. La época de las dictaduras o gobiernos dictatoriales. Como hemos tenido el último de Alberto Fujimori, fue categorizado como un gobierno dictatorial. Aunque en realidad era oligarca, pero bueno, se llama así. La nación, ¿qué es la nación? El conjunto de habitantes, ojo, por derecho natural, es decir, algo que se ve en otra carrera que se llama derecho. El pueblo es el que tiene todo el poder, no el gobierno. El gobierno tiene el poder recibido ¿de quién? De la nación. El que tiene el poder en una democracia, en una república, es la nación, es decir, los habitantes, los ciudadanos, ¿cierto? Son los que tienen el poder, más no el gobierno, más no, entonces ¿quién es el juez? Entonces cuando dicen Chapa tu choro tiene una base de derecho natural. Ojo, entonces, ¿qué es el juez? El juez es alguien que va a hacer justicia, pero la justicia del juez no es porque el juez tiene poder en sí. ¿En dónde se basa el poder del juez? En el pueblo. Así lo dice la Constitución, ¿verdad? ¿El poder de dónde emana? Del pueblo. O sea, nosotros le damos al juez para que él haga justicia en vez de todos los peruanos. Pero si hace lo contrario, ¿qué se debe hacer? Enjuiciarlo, apresarlo. Entonces, si el juez no cumple su función, ¿el poblador puede hacer justicia por sus manos? Sí, porque es de derecho natural. ¿Entendiste o no? Pero la política o la televisión te va a engañar. Tú no puedes hacerlo con tus manos. Oye, derecho natural, sí podemos. Todos podemos. El pueblo en conjunto. Yo solito no. El pueblo se reúne. Como más o menos ven en Estados Unidos, ¿cómo son los juicios? ¿Quién decide si es inocente o culpable? El pueblo, ¿verdad? El pueblo decide si es inocente o no. El juez solamente va a imponer cuando sabe, según la ley. Eso es lo que se quiere implantar en el Perú, por ejemplo. Hablamos de la importancia de la nación, ¿no? Tiene conocer sus derechos. El territorio, bueno, es el espacio que ocupamos, puede ser en el mismo espacio con sus diversas condiciones físicas, por ejemplo. Físicas, climatológicas. La soberanía es el autodominio. ¿Ya? Profesor, ¿quién se autodomina? Ese es un estado fuerte. Y como se autodomina, puede influenciar en otros. ¿Delito? Más o menos tú lo relacionas con la psicología. Cuando tú tienes un autodominio, un autocontrol, tú puedes influenciar sobre los demás, lo llama autoestima, ¿verdad? Pero en el caso peruano nosotros tenemos una muy baja autoestima, o una muy baja soberanía, o no hay soberanía. Es decir, Estados Unidos hace con el Perú lo que se le da la gana. O las empresas hacen en el Perú lo que se le da la gana, las empresas extranjeras. ¿Delito? Entonces, el Perú se caracteriza por ser un estado débil, influenciado. Insular son las islas, ¿no? Como Islandia, por ejemplo. Continental, las que tienen más parte en el continente, aunque pueden ser ribereños, como el caso del Perú. El Perú tiene su madre ribereño, pero principalmente es continental. Mediterráneos como Bolivia, Paraguay, ¿verdad? En nuestro caso, no tiene salida al mar. Y el cabalgado es el que es cruzado por una cordillera, como en nuestro país también, cruzado por la gran cordillera de Paraguay. Muy bien. En el Perú, en todo su desarrollo histórico, nosotros hemos tenido núcleos,
ya núcleos antiguos, a lo que llamamos nosotros núcleos geohistóricos. Estos habrían sido el primero Chavín, ¿verdad? Cuando hablamos nosotros de la etapa de los intermedios, ¿verdad? Según el señor Rowe, ¿no? Si tenemos nosotros la división, tenemos Chavín, luego tenemos el segundo, ¿no? Por lo que se llama el gobierno anterior, y después viene el Cusco, ¿verdad? Como lo siguen. En la actualidad tenemos nosotros a Lima, un supuesto núcleo prehistórico, o sea, nuestra capital. Pero Lima no está, o no debería ser. Tú vas a escuchar también la historia que dice, ¿no? La capital del Perú, ¿verdad? Ciudad fundada antes. Y es que así se supone que las capitales, según la geopolítica, deben estar en el núcleo, en el corazón, al centro. Entonces propone, por ejemplo, básico debe ser, por su ubicación, la capital del Perú. ¿Y por qué así? Porque según vemos las partes de un Estado, según la geopolítica, estando el corazón en el centro, se puede influenciar hacia todos los lugares de la misma manera. En el caso peruano, se encuentra en una esquina, en un costado, y lo que logra, al menos en el caso peruano, es el centralismo. ¿Ya? El centralismo es un grave daño en la geopolítica nacional. Es que en el Perú no hay geopolítica. En el Perú no se maneja la política como una ciencia. En el Perú se maneja todo para el robo. La ciencia no la utiliza. ¿Ya? Pues así tenemos, niñitos, si hablamos también del imperio incaico. Según comentan los historiadores, también el Cusco estaba partido en cuatro, es decir, en los cuatro suyos. Entonces, desde el Inca salían las leyes, los reglamentos hacia los cuatro suyos. Leonito, mira esa partición, esa observación, el Cusco en el centro. Claro, eso después de toda la expansión, ¿no? Porque no es que siempre ha tenido la misma dirección. Pero bueno, así es una manera de ver. Debe ser que la capital debe estar al centro, lo que se llama aquí el Heartland o el núcleo vital, donde se encuentra la mayor población, donde se encuentra el poder central, ya lo más importante, y va a tener que dar lineamientos. ¿Qué lineamientos estamos hablando? La política nacional debe partir de el Heartland, del núcleo vital. ¿Y cómo es eso de la política nacional? Decimos, son los lineamientos, los planes para desarrollar el país. Si nosotros conocemos bien nuestra historia, Lima no ha decidido por un desarrollo del país. Además tenemos en Quito, la ciudad más olvidada del planeta, o la ciudad más alejada de otras 100 carreteras. Eso nos identifica como un país sin geopolítica. Ya, entonces tenemos lineamientos. Política nacional, son los lineamientos. ¿Cuál es el lineamiento que tiene el Perú? Robar, saquear. Ese es el único lineamiento que hay en el país. Pero desarrollar, estudiar, esforzarse, no. Más bien nuestro país se caracteriza porque los que estudian se van al extranjero. O sea, perdemos población. Acá no hay una política que atraiga población, que de verdad desarrolle el país. Porque te repito, ya no se divide el mundo en países, se divide en empresas, en grupos de intereses. ¿Qué va a hacer entonces, niñitos? Ojo, estos son los elementos del Estado. Vamos a ver cómo conjugamos, porque la geopolítica todo está relacionado también. Entonces, sí tenemos, el elemento del Estado debe salir de acá, de la capital, tiene que salir por lineamientos. La realidad está en todo el país. ¿Ya? En todo el país. Pueden haber varias situaciones diferentes, cada región puede tener situaciones diferentes, ¿ya? Pero en conjunto sería la gran realidad nacional. ¿Qué le conviene a un país? De verdad que a un país le conviene, según esta presentación, le conviene que sea llano, pero nuestro país tiene un pequeño problema geopolítico. La gran cordillera de los Andes, los tantos cerros separan al país en dos flancos. Esa es una pequeña cuestión que puede ser diferente. Entonces, profesor, ¿qué se debe utilizar? ¿Qué se debe hacer como política para reducir estos pequeños o supuestos problemas? Lo que se debe hacer es trabajar aquello que me ayuda a unir. ¿Qué es lo que hay que me ayuda a unir? Las vías de comunicación. En el caso peruano, la vía de comunicación son una basura. ¿Ya? Si queremos ir a Pozuzo, no hay como ir. Esa carretera es para morir. ¿Ya? Y así las carreteras de Perú están fatalísimas. ¿Y qué es la vía de comunicación, la geopolítica? Sino lo que dice aquí son como las venas al cuerpo. Es decir, imagínate una vena en tu cerebrito que se obstruye. Aneurisma, te mueres. Eso es la vía de comunicación para un país. Es decir, todo
la línea, la geopolítica, ¿cómo se mantiene? Y no solo hablamos de comunicación hoy, de trenes, como era en la época, por eso la imagen tiene así tipo de líneas férreas, ya, porque fíjate que es un pensamiento primitivo, la época de los ferrocarriles. Hoy los medios de comunicación pues son mucho más modernos, ya no necesita pues este medio de comunicación como antes se utilizaba, hoy es mucho más rápida la comunicación. Tenemos los diversos medios de comunicación. En el Perú, te decía, los cerros presentan, ¿no?, estas características, sus carreteras. La carretera sube y baja, ahí gastas combustible, tiempo, etc. Mientras, como hacen hoy en países desarrollados, las pistas están por el medio de los cerros, ¿no? Imagínate que ustedes son la cordillera. En Perú, ¿cómo hacen? Sube, baja, sube, baja. ¿Cómo es hoy? Lo hemos visto en la película Rápidos y Furiosos. La carretera va por el medio. Y si hay hueco, no importa, la carretera está por el medio, el hueco está por acá abajo. Es decir, no obstruye los medios de comunicación, como hoy se ocurre en el Perú, ¿ya? ¿Y eso qué genera, por ejemplo, en la obstrucción de medios de comunicación? Que no vengan los productos. ¿Eso qué genera? Que puedan tener menos trabajo. Es decir, está trabajando aquí, te llamo para trabajar, pero no puedo porque el tráfico no vuelve a mirar. Y eso entonces paraliza la economía. Los medios de comunicación son muy importantes, ¿ya? En los diversos medios de comunicación. ¿Qué es lo que rodea el Tertland? Al núcleo sería el hinterland, que llamamos el espacio vital. A partir de la capital, el Tertland se va a influenciar este hinterland. El hinterland a la vez va a ayudar al núcleo en darle población, en darle recursos, etcétera, etcétera, ¿ya? Y estamos hablando de recursos. ¿Cómo se trata de recursos? Hablamos de potencial nacional. ¿Qué es el potencial nacional? Es todo el recurso que tiene el país, no solamente material, sino también inmaterial. Como te decía Japón, los alemanes son nacionalistas, aunque ya han perdido su nacionalismo los alemanes. ¿Cómo es eso? Si tú ves un canal DW, ¿ya?, que es un canal alemán, está en todo el mundo, en Alemania, tú vas a darte cuenta que los alemanes, los empresarios alemanes ya empezaron también a mandar su industria fuertemente, y los alemanes a otros países donde tienen mano de obra más barata, y los alemanes están perdiendo fuertemente su trabajo. Eso no era característico de Alemania hace mucho tiempo. Es decir, el alemán compra alemán. ¿Por qué? Porque sabe que la plata de Alemania se queda en Alemania, pero si yo compro un producto chino, mi euro se queda en China, o sea, se va a China. Es decir, como hoy, ¿verdad? Tú le compras a todos tus arreglos y a Saga, tu plata se va a Chile. ¿Ya listo? Pero hablamos nosotros de un potencial inmaterial, como el nacionalismo. Bueno, se viene perdiendo el nacionalismo por el dinero. Todos los alemanes están también perdiendo su trabajo por ese debilitamiento en el potencial inmaterial como el nacionalismo. Sin embargo, lo vemos fuerte en Donald Trump. ¿Verdad? En Donald Trump vemos un nacionalismo fuerte, por eso que está haciendo lo que hace con China, ponerle aranceles. ¿Por qué protege su economía? Eso, amiguito, se llama geopolítica. Lo que hace Donald Trump está haciendo geopolítica. ¿Y por qué puede hacerlo? Porque es un Estado fuerte. ¿Ya? Bueno, en la actualidad se está peleando con China, que ya se cataloga como una potencia más. Hoy hablamos, amiguito, del potencial nacional. Pero ¿cuál es el mayor potencial de un país? El mayor potencial de un país es la nación. Y entonces, ¿qué hace Estados Unidos, un país fuerte? ¿Qué hace Inglaterra, un país fuerte? Para, aunque en su país no tenga buenos estudiantes, tener los mejores estudiantes del planeta. ¿Cómo hace? Bien fácil. Va al mundo regalando becas. Eso se llama, para un país pobre como el nuestro, se llama fuga de talentos. Más para ellos es captación de talentos. Es decir, Inglaterra y Estados Unidos vienen a hacerse los bonachones dándote becas. Tú dices, voy becado, me voy. ¿Y qué queda de nuestro país? Los médicos que tenemos, los profesionales que tenemos, más los mejores cerebros se los llevan los países ricos. Porque ellos saben que el mayor potencial es el ser humano. ¿Ya listo? Bueno, estamos hablando entonces del hinterland. ¿Y qué es el hinterland? El hinterland son las partes altas, es decir, los cerros, que se consideran estratégicas. Ustedes lo habrán visto en la película El Día de.
¿ya? El desembarco en Normandía, en el cual el que tiene la parte alta tiene la mayor posibilidad de ganar una batalla. Eso lo vemos también en la batalla de Ayacucho, ¿no? Donde supuestamente los patriotas llegaron a la parte más alta. Y eso es lo que se buscaba, ya visto, una parte estratégica, las partes altas. Además que las partes altas nos proveen de agua, muy importante, ya, tener las partes altas. O en la Edad Media también se colocaban los castillos, ¿dónde? En las partes altas, y son zonas importantes, las partes altas. Aunque los limeños menosprecian a la gente de las partes altas, ya, los chistosos, los limeños ricachones, ya, pero es muy importante para la geopolítica, lo sabían los alemanes. Y también tenemos lo que serían las fronteras, que son pues los espacios ya más alejados. Y cuando hablamos de fronteras nos referimos a un área. No estamos hablando de el límite, no es igual el límite que el área. ¿Ya? El límite puede ser algo muy fino, como un río, como la parte más alta de las cordilleras, el Dimorphos Aquarium, ¿ya? El talote de los ríos, o unas boyas en el lago, o un hito de tipo artificial. No hablamos de esas líneas tan delgaditas que son los límites, sino hablamos de las zonas. ¿Ya, visto? La zona de fronteras. Y las zonas de fronteras pueden ser vistas como vivas, muertas, frías, calientes, beligerantes. Observamos. Las fronteras vivas es aquella frontera, esa área que tiene población, está habitada. Y eso es lo que es importante dentro de la política de fronteras, que pertenece a la política nacional. Son los lineamientos en el caso de fronteras. ¿Por qué se debe estar habitado? Por este principio, por libre determinación de los pueblos, que son principios válidos. ¿Cómo es eso? Por último, sidietis es mantener el status quo, es decir, así como están las cosas. Así como posee, poseerá. Y se supone que el Perú debió ser como el territorio que tenía hasta 1810. Pero después, en ese transcurso, ¿no?, de la independencia, de la república, se participó también de libre determinación de los pueblos. ¿Qué decimos aquí en la historia del Perú? Jaén y Mayna decidieron venirse al Perú, ¿verdad? Y después también Tacna decidieron por libre determinación venirse al Perú. ¿Y esto qué está manifestando? Que la nación es la que tiene el poder porque vivimos en democracia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con las zonas de fronteras libres? Brasil, en donde hay, ¿no?, lo más cercano a nuestro país, Brasil trata de poner ciudades. Es decir, los peruanos que están abandonados porque no se maneja una geopolítica. Nuestro país abunda en las fronteras muertas, es decir, sin habitar, mientras los países ricos pues tienen sus fronteras más vivas, es decir, habitadas, geoestratégicas. ¿Eso cómo hace? Yo quiero tener el petróleo de allá, de esta zona, pero ¿cómo lo hago? Allá, hoy como una ciudad. Entonces los peruanos, ¿dónde están yendo a estudiar? Los niños de Perú están yendo a estudiar a Brasil, cruzan el río, se van a Brasil, se sienten más brasileños y quieren ser brasileños. Estamos hablando de Miami, por ejemplo, ¿ya? Los diversos lugares de frontera donde se puede dar, ¿no?, el paso. Algún día puede ser, es posible, según la ley, que Ñapari decida irse, es decir, hacen un referéndum, plebiscito, y decir, ¿a dónde queremos pertenecer? ¿A Perú, que nos tiene abandonados, o a Brasil, que nos da mejores intereses económicos? Y el pueblo hace sus elecciones y se va a Brasil. Libre determinación de los pueblos. Por eso es importante las fronteras vivas, nos sirven como medida geopolítica de salvaguardar el territorio nacional, ¿ya? Pero en el Perú, abandonado, que se lo lleve, como siempre ha sido, ¿verdad? Por nuestra historia siempre hemos perdido el territorio. ¿Por qué? Porque somos un estado del cual no se utiliza petróleo. Otros países vecinos sí. Nuestros vecinos sí, pues, han decidido, ¿no?, adueñarse, gobernar. Bueno, son diferentes posturas entre los países. Así tenemos, las fronteras frías son las que están en paz. Felizmente la mayor parte de nuestras fronteras están en paz por los diversos tratados. Calientes es cuando está en tensión, y todavía tenemos una zona que puede estar en tensión, lo que se llama el triángulo ya terrestre entre Perú y Chile, donde dice Perú que ese 3,7 hectáreas es nuestra y Chile dice que es suyo y Chile lo tiene efectivo. Entonces todavía se debe considerar eso como una zona caliente. Humala dijo, ya solucioné todos los problemas, no es tan cierto.
beligerantes cuando están en conflicto. Dios nos libre. ¿No? Lo último que hemos tenido en conflicto ha sido con Ecuador, ¿cierto? La guerra del 98. Esto fue la justicia. Pero bueno, aunque perdimos la guerra, ahí. Entonces tenemos dos principios fronterizos. Ya, te repito, hay que entender que la política